Fotocrea 33 presenta. Hola y bienvenidos nuevamente a Fotocrea 33, sección de astronomía. Hoy hablaremos de las auroras boreales y australes. ¿Pero qué son? ¿Dónde se ven? ¿Y cómo se producen? ¿Nos ayudan en algo? Quédate a descubrirlo. Pero antes recuerda suscribirte y picar a la campanita para que no te pierdas ningún video de astronomía, fotografía ni creatividad. Y compártelo con tus amigos y familiares. Seguro encontrarán atractiva alguna de las secciones. Bueno, comenzamos. Una aurora boreal o austral es un fenómeno astronómico bellísimo e impactante, que nos ha emocionado y maravillado al poder verlo. Este fenómeno producido básicamente por el viento de nuestra estrella, el Sol. Es decir, son vientos solares que interactúan con la magnetosfera, creando así coloridas formas como nubes o vientos con colores. A este efecto se le llama aurora boreal en el polo norte y australes en el polo sur. ¿Por qué suceden solo ahí, en esos dos polos? Pues es debido a que el campo magnético de la Tierra es más débil en esas regiones. Pero si de pronto la actividad solar se vuelve más intensa, puede lograr verse en otros lugares, como por ejemplo en España en 1938 fue documentada una. Lo más común es verlas en los países como Alaska, Canadá en Yellowknife, Groenlandia, Islandia, Noruega, en Spitsbergen, en las islas Lofoten, países escandinavos y Rusia, pero sobre todo en Islandia. Es uno de los destinos más mágicos para seguir las auroras. En Reykjavik, la capital más septentrional del mundo, se pueden ver auroras boreales 280 días al año, entre octubre a marzo. Se ven en las latitudes alrededor de los 60 o 70 grados al norte. Estos destellos de luz nos dejan percibir el poder que tiene el campo magnético de la Tierra y pueden alcanzar alturas de 95 kilómetros hasta 400 kilómetros por encima de nosotros, distribuidas por el cielo nocturno. Las auroras son de diversos tonos de colores, como verdosas, rosa, violeta o amarillentas. Los colores se producen por la interacción del viento solar, sus partículas, átomos y moléculas presentes en nuestra atmósfera hacen que esos colores se produzcan. El color verde y amarillo se produce cuando partículas cargadas de energía golpean moléculas de oxígeno a unos 95 kilómetros de altitud, mientras que la luz azulada, lila y rojiza es producida en altitudes superiores a unos 320 kilómetros. En altitudes inferiores, el nitrógeno produce las auroras azules y violetas. ¿Sabías que las auroras emiten sonidos? Investigadores finlandeses demostraron en el 2012 el sonido que emite una aurora boreal, que parecen como una pisada de hojas secas. Sin embargo, este sonido solo es captado a 70 kilómetros hacia arriba desde nuestra superficie terrestre, y por ello nosotros aquí en la Tierra no lo escuchamos. También otros planetas cuentan con este magnífico espectáculo, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sus campos magnéticos interactúan con el viento solar, creando así auroras. Fueron captadas, por ejemplo, en Júpiter por el Hubble en el 2014 y en el 2016. Sin embargo, la sonda Voyager 1 desde 1979 las había descubierto ya. Sin embargo, es importante remarcar que desde el año 2600 a.C. ya se habían descrito las primeras auroras en China. Fu Pao, la madre del Imperio Amarillo de Xuanzong, vio fuertes luces moviéndose alrededor de la estrella Su.
también desde los textos vikingos hasta el Antiguo Testamento de la Biblia. Más adelante, el filósofo griego Aristóteles fue el primero en constatar, dejando de forma escrita, auroras. En su libro publicado hace 2350 años, llamado Los Meteorológicos, descubrió unas nubes brillantes, así las llamó. Finalmente, Galileo Galilei y Pierre Gassendi fueron testigos de toda su grandeza en el siglo XVII, poniéndoles el nombre de auroras boreales o amanecer del norte en homenaje a Aurora, la diosa romana de las mañanas, y a Boreas, nombre griego del viento fuerte. ¿A que no conocías todas estas curiosidades referentes a las auroras? Espero puedas ver alguna en vivo, ya que seguramente será otro fenómeno astronómico sorprendente, como otros. Espero te haya gustado este video y sigue disfrutando de más de 50 videos que tengo para ti. Suscríbete si no lo has hecho y déjame tu comentario, me encantará contestarte. Gracias. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.